Reciban un saludo cordial. Es un gusto poder compartir con ustedes unos minutos en este espacio virtual con el fin de comentar algunas ideas respecto al rol del Comité de Farmacoterapia. Mi nombre es Ketty Sacoto, soy farmacéutica de profesión. Al momento me encuentro trabajando en el servicio de farmacia del Hospital Dermatológico Gonzalo González de la ciudad de Quito, en calidad de coordinadora de la gestión de medicamentos e insumos y como tal soy la secretaria del Comité de Farmacoterapia. Como idea preliminar, se puede afirmar que evidentemente los medicamentos, su investigación y desarrollo son un portal muy importante dentro de la atención de los pacientes. Y claro, su disponibilidad, sobre todo de las últimas moléculas, bien podría parecer un sinónimo de progreso en esta cultura tan medicalizada que le estamos teniendo. De ahí que en este escenario es posible que se produzca un uso inadecuado de los medicamentos. Hay que tener mucho cuidado con el término medicamentos inadecuados. Lo correcto es hablar del uso inadecuado del medicamento. Un medicamento es, por esencia, todo lo contrario. Y es que este uso inadecuado ha resultado tan extremo que se ha llegado a acuñar el término uso irracional de los medicamentos. Sobre todo en países como el nuestro, países subdesarrollados, en vías de desarrollo, países del tercer mundo, en donde la investigación en cuanto a su uso adecuado o inadecuado realmente es insuficiente. En este contexto, en el año 1977, se sugiere la creación de los comités de medicamentos y terapéutica, dentro de la primera conferencia internacional en torno a la mejora de su uso que fuera celebrada en Tailandia. En ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud genera la lista modelo, por primera vez, la lista modelo de medicamentos esenciales. Entonces, en este contexto y en esta oportunidad, los objetivos de esta unidad son compartir con ustedes las experiencias, los medios e instrumentos para el accionar del Comité de Farmacoterapia. Indicar también la normativa legal en torno a la conformación y las funciones de aquel. Y finalmente, promover, claro que sí, la gestión del Comité de Farmacoterapia en el marco de la gestión del suministro de medicamentos. Se puede empezar por la cadena del medicamento, con la cual todos estamos relacionados. Su investigación y desarrollo, su registro, comercialización, distribución, prescripción, dispensación. Para que esta cadena se logre cumplir, es necesario la gestión del suministro de medicamentos. Esta gráfica está tomada del manual de procesos que el Ministerio de Salud Pública ha editado para el efecto. Aquí se puede visualizar una cierta complejidad en todas las fases de la gestión del suministro, como son la selección, la estimación de necesidades y adquisición, la recepción y el almacenamiento, la distribución, la dispensación informada. Todo ello gira alrededor del uso adecuado de los medicamentos, para obtener como resultado final la satisfacción de la comunidad que ha sido ideada a través de un Plan Nacional de Desarrollo. La Organización Mundial de la Salud nos propone un esquema algo más sencillo, con estas fases: selección, adquisición, distribución y uso. Sería importante que se pueda modificar el término de adquisición y utilizar el de aprovisionamiento, porque los medicamentos pueden ser adquiridos, pueden ser donados y también pueden ser elaborados, claro que sí, como lo estamos haciendo ahora mismo dentro del servicio de farmacia de nuestro hospital con las fórmulas oficinales y magistrales. En todo caso, el Comité de Farmacoterapia constituye el núcleo esencial de la gestión de suministro de medicamentos y tiene que asegurarse que su selección, aprovisionamiento, distribución y uso sean los adecuados. El Comité de Farmacoterapia ha sido denominado Comité de Farmacia y Terapéutica, Comité de Farmacología, Comité de Farmacopea e incluso Comité de Farmacia. La denominación, de acuerdo a nuestra normativa legal, es Comité de Farmacoterapia. Esta definición la utilizan mucho en Chile. Es el organismo técnico asesor de la dirección del establecimiento médico-asistencial en materias relativas a selección, disponibilidad, uso y utilización de medicamentos e insumos terapéuticos en los establecimientos que integran una red asistencial. La Organización Mundial de la Salud nos advierte que puede resultar fácil crear un comité de farmacoterapia, formado por miembros básicos, colaboradores adicionales, cada uno con diferentes conocimientos, objetivos, funciones, pero puede ser muy difícil garantizar que funciona de forma eficaz.
Con seguridad, todos los establecimientos de atención de salud al momento cuentan con un comité de farmacoterapia. El reto es que funcionen eficazmente. El éxito de un comité de farmacoterapia depende de que cuente con el apoyo decidido y visible de los máximos responsables de la administración, gerencia, dirección, coordinación, como se denomine. Para su conformación es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos. Un comité de farmacoterapia debería contar con un enfoque multidisciplinar, profesionales de la salud con diferentes experiencias, creencias, capacidades, prácticas, incluso motivaciones, quienes aunando esfuerzos tomen decisiones que permitan corregir los problemas del uso inadecuado de medicamentos. Es necesario además que trabajen en forma activa, constante, coherente y así adopten decisiones sensatas en forma transparente. Por eso la necesidad de que se suscriba la declaración de no conflicto de intereses. Quienes conforman un comité de farmacoterapia no podrían tener relación con la industria farmacéutica en ámbitos de comercialización, de producción, etc. Otro punto importante es el apoyo de la administración, gerencia o coordinación, porque proporciona la autoridad necesaria para obtener la colaboración de los prescriptores. Es necesario su designación formal. Para ello, se debe emitir acciones de personal o documentos suscritos por la máxima autoridad que faculten la conformación de este comité. Adicionalmente, la competencia técnica es el atributo que permite que las resoluciones del comité de farmacoterapia se basen en principios científicos sólidos. En la bibliografía se encuentra que en otros hemisferios el comité de farmacoterapia tiene o cuenta con sus propias fuentes de financiamiento, su presupuesto específico para llevar a efecto todas las actividades que el comité de farmacoterapia desarrolla e incluso presupuesto específico para mejorar la competencia técnica de sus miembros a través de una serie de capacitaciones específicas o de especialidad en las materias diferentes que se tratan dentro del comité de farmacoterapia. La meta del comité es contribuir a optimizar la calidad de la atención de la salud de la población a través del uso costo efectivo de los medicamentos cuando ellos son necesarios. Los objetivos son varios. El primer objetivo, el más emblemático, corresponde a elaborar, implementar y mantener actualizada la lista de medicamentos esenciales, el formulario terapéutico y las guías terapéuticas. Otros objetivos son garantizar el uso adecuado de medicamentos, monitorear la aplicación práctica de la lista de medicamentos esenciales, propender a la investigación, en suma, contribuir a la optimización del uso de medicamentos a través de una serie de estrategias dirigidas a prescriptores, dispensadores, pacientes y comunidad. Para la creación del comité de farmacoterapia es necesario tomar en cuenta varios puntos como el tamaño y composición del mismo. Tiene que haber una lógica correlación entre el tamaño de la institución de salud y el número de miembros. También es importante verificar la complejidad. Si hay un hospital muy complejo, muy grande, probablemente tendrá más miembros en relación a una unidad de atención de menor tamaño. En todo caso, te contará con una serie de prescriptores en representación de varios servicios. No absolutamente de todos los servicios porque podría resultar algo inmanejable. Es necesario también contar con personal de enfermería, con personal de farmacia, de administración, incluso de estadística. Lo ideal sería disponer de especialistas en información farmacológica. En todo caso, el presidente suele ser un médico de gran trayectoria y el secretario es el director, el jefe, el líder, el coordinador del servicio de farmacia. Uno de los primeros puntos es la determinación de los objetivos y funciones del comité de farmacoterapia. Y es que un comité de farmacoterapia no puede hacerlo todo. De ahí que es necesario acordar en primera instancia sus atribuciones, cuál es el lugar que ocupa dentro del organigrama institucional, sus metas, sus objetivos, sus límites de autoridad. Tal vez el comité de farmacoterapia va a emitir sanciones o emitir amonestaciones. ¿Hasta dónde va su autoridad? ¿Cuáles serán entonces sus funciones y por ende sus responsabilidades? ¿Cómo va a operar el comité de farmacoterapia? En primera instancia, hay que calendarizar las reuniones. Solamente así se logrará mantener reuniones periódicas, toda vez que la duración de estas reuniones por lo menos serán de 60 minutos. Y para lograr la asistencia regular, es necesario coordinar con estadística con el fin de que no se agende turnos para los prescriptores en esos días de reunión.
La única forma es calendarizando. El secretario del Comité de Farmacoterapia tiene mucho trabajo en el ámbito documental. Es quien emite convocatorias, orden del día, las actas que cuenten con las resoluciones. El farmacéutico entonces es el responsable de todas las comunicaciones enviadas y recibidas y por tanto del archivo de las mismas. Finalmente, el Comité de Farmacoterapia tiene que realizar una evaluación, una autoevaluación crítica y para ello el mismo manual de comités de farmacoterapia tiene una serie de preguntas que fueron desarrolladas con el fin de proceder a esta evaluación. ¿Está todo documentado? ¿Qué posición ocupa dentro del organigrama de la institución? ¿Cuenta acaso con su partida presupuestaria? ¿Cuáles son los criterios de selección que se utilizan? ¿Cuántos medicamentos están incluidos en la lista de medicamentos esenciales? ¿Se han realizado actividades de capacitación, de formación en el ámbito de farmacología? También este manual nos ofrece una serie de indicadores de procesos y resultados, como el número de reuniones realizadas, el porcentaje de asistencias promedio, en cuanto a procesos, en cuanto a resultados, el número de prescriptores que utilizan la lista de medicamentos esenciales, el número de estudios de utilización de medicamentos. La idea es que se pueda graficar de a poco los avances del Comité de Farmacoterapia. La normativa legal vigente es el Reglamento para la Gestión de Suministro de Medicamentos y Control Administrativo y Financiero. En este documento se visualiza que el Comité de Farmacoterapia del hospital está conformado por el director, su delegado, el jefe de cada servicio, el director de docencia, el jefe de enfermería, un farmacéutico del servicio de farmacia quien actúa como secretario. Con seguridad, esta normativa legal será modificada en algún momento, toda vez que ahora no hablamos ya de áreas de salud, sino de distritos, y será una oportunidad importante que se verifique la necesidad de un jefe de cada servicio. Hay hospitales muy complejos, como por ejemplo el Hospital Eugenio Espejo, que con seguridad tiene más de 30 o 50 servicios. Realizar un comité de farmacoterapia con 50 o 60 personas realmente podría resultar inmanejable. En el artículo 42 se menciona que los miembros del comité de farmacoterapia serán los responsables de la selección y programación de las necesidades de medicamentos, así como de promover el uso racional de los mismos y la farmacovigilancia. Para ello, se pueden seguir las siguientes acciones: asesorar en todos los aspectos relativos a la gestión farmacéutica, velar por la aplicación de la legislación farmacéutica emitida, realizar estudios muestrales para verificar que se siga la normativa en torno a la receta, coordinar con el Comité de Farmacovigilancia, realizar actividades anuales respecto al uso racional de antibióticos. Son varias las actividades. Sería importante priorizar esto: la selección y la programación de medicamentos, así como el seguimiento de la aplicación de los protocolos terapéuticos normalizados. En la actualidad, realmente, ya no se habla de protocolos, sino de guías de práctica clínica. Según la Organización Mundial de la Salud, los medicamentos se seleccionan atendiendo a muchos factores, como pautas epidemiológicas, instalaciones médicas, capacitación, experiencia del personal disponible, recursos financieros, factores genéticos, demográficos y ambientales. La selección ha de estar sustentada en evidencia sobre eficacia, efectividad, seguridad, conveniencia, costo y la adecuada relación beneficio-costo. En cuanto a los criterios de selección, los medicamentos serán seleccionados solamente si se dispone de información sólida suficiente en torno a su eficacia y seguridad. Los medicamentos deben estar disponibles con consideraciones de estabilidad y biodisponibilidad. Hay que tomar en cuenta también las características farmacocinéticas, el costo no del medicamento unitario, el costo del tratamiento. Que sean monofármacos, es decir, que tenga un solo principio activo y que sean identificados de acuerdo a su denominación común internacional. En esta misma normativa legal, el artículo 12 señala que en caso de que no hubiera protocolos de tratamiento oficializados para determinada patología, el Comité de Farmacoterapia los establecerá y los implementará. La elaboración implica mucho trabajo y mucho tiempo. Esta es la página web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, en la cual se encuentra cómo deben ser elaborados. Acá hay otra página web, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad y Consumo en España, que nos ofrece las guías farmacoterapéuticas en atención primaria. En nivel hospitalario, el Sistema Sanitario Público de Andalucía
tiene una guía farmacoterapéutica. En el caso, por ejemplo, de la terapia dermatológica, presenta una serie de medicamentos que pueden ser utilizados con sus respectivas indicaciones, efectos secundarios, observaciones, formas farmacéuticas, dosis, posología, etc. El Ministerio de Salud ofrece también las guías de práctica clínica. Pueden ser consultadas en la página web del Ministerio. Un documento muy interesante es la matriz de estimación de necesidades de medicamentos que ha sido ideada en este año para la programación del 2015. Implica una serie de requisitos como son los registros estadísticos de consumo, el perfil epidemiológico, producción de los servicios, etc. En esta matriz se encuentran los 787 medicamentos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en relación a su forma farmacéutica, concentración y presentación. También cuenta con la información respecto a los precios referenciales. En esta matriz han de ingresarse los precios de la última adquisición, el saldo total al 31 de diciembre del 2013, el consumo total del 2013, el consumo promedio mensual, el consumo total para el primer semestre del 2014 y el requerimiento para el año 2015. En primera instancia podría pensarse que con la división de los requerimientos para el consumo promedio se obtendrían datos matemáticamente exactos para 12, 14 o un poco más meses. No siempre es así. Es necesario tomar en cuenta una serie de particularidades de cada unidad. Si se opta por el perfil epidemiológico, se puede utilizar herramientas como una hoja Excel. Este programín fue ideado por el doctor José Vitesís hace algunos años y nos permite identificar los problemas de salud con su clasificación internacional de enfermedades para, en función del protocolo terapéutico escogido, se genere un código de prescripción que no es más que el medicamento seleccionado. Aquí se puede visualizar, en el caso de la dermatitis atópica, el medicamento de elección betametasona, y si se cuenta con información respecto a su precio, también se puede identificar el costo total en función de las unidades prescritas. De esta manera es posible obtener un consolidado epidemiológico en función del nivel de impacto epidemiológico, bajo, medio o alto, y también un consolidado farmacológico de acuerdo al grupo farmaclínico según el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Este documento puede ser editado, puede ser elaborado dentro de cada comité de farmacoterapia. Algunos tips, como por ejemplo, si es que se opta por pautas epidemiológicas, es necesario tomar en cuenta los subdiagnósticos y las interconsultas que generan también prescripción. En el caso de los hospitales, es necesario tener por separado la información de hospitalización a través de los ingresos hospitalarios y la información de consulta externa, el perfil de morbilidad. Identificar el costo. Evidentemente, en la hospitalización los costos son mucho más elevados que en lo que es consulta externa, y en cuanto a la cantidad, probablemente sean más numerosos a nivel de consulta externa los medicamentos, la cantidad versus hospitalización. Todo esto, claro, depende del nivel de complejidad y el tamaño de la unidad. Realizar un análisis minucioso. Este es un ejemplo que nos compartió la doctora Catherine Barba respecto al Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, quien mencionaba un alto consumo de fluoxetina en su hospital por la depresión postparto. Es por tanto necesario un análisis incluso por cada servicio. En cuanto a escoger el stock máximo, el stock mínimo versus el consumo promedio mensual, es deseable trabajar con el consumo promedio mensual. Hay que tener atención cuando se tienen donaciones, devoluciones, consumos que de alguna manera podrían verse forzados por aspectos como caducidad o entregas no programadas, cuando los consumos resultan cero porque el stock se ha roto o cuando el consumo resulta cero porque estando en percha el producto, el prescriptor no lo ha utilizado. Verificar las instalaciones, la capacidad de almacenamiento de las mismas, los lugares geográficos, los factores demográficos, ambientales, estacionales, las políticas que tienen los diferentes programas de tuberculosis, de VIH, de maternidad gratuita, de micronutrientes. No existe una forma única para programar en cada uno de aquellos. Hay ajustes que deben hacerse en función de la presentación. Muchos productos vienen en presentaciones de 12 unidades, 14 unidades, 16, 30. Entonces, la programación habrá que ajustar acorde a la presentación. Una vez que se han observado todas estas situaciones, puede suceder algo, que exista un recorte presupuestario. El recurso financiero no siempre es el que uno ha programado. De ahí la experticia
y lograr la identificación de los medicamentos vitales, esenciales y discrecional de los no esenciales. Se había mencionado que es importante tomar en cuenta las particularidades de cada una de las instituciones. Por ejemplo, en el caso del Hospital Dermatológico, tenemos los blister multivacilares, los cuales en la matriz que les había comentado hace un momento no pueden ser tomados en cuenta porque no existe este ítem. De tal forma que es recomendable incluir una lista aparte de aquellas necesidades que no están dentro de la lista mencionada, incluso la materia prima para la elaboración de las fórmulas oficinales y magistrales. Para los medicamentos fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos existe una normativa específica. Eso es motivo de un análisis. Hay que visualizar los procedimientos para la evaluación de la información. Tenemos al momento tanta información en el ámbito farmacológico que si no la visualizamos con cuidado, podríamos terminar infoxicados. Felizmente, contamos con una serie de boletines, con guías, con agencias que están proveyéndonos de información no sesgada, así como bases de datos, cartas, etcétera, que bien pueden darnos información adecuada. El Ministerio de Salud, por su parte, cuenta específicamente dentro de la página de la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos una serie de bases y documentos. Este archivo, por ejemplo, de los medicamentos que, si bien no pertenecen al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, han sido autorizados para su adquisición. Estas son todas las fuentes que han sido utilizadas para la elaboración de esta conferencia y no me queda más sino agradecerles por su tiempo. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.